Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Curioséame. Otra vez es miércoles y hoy les tenemos un gran tema. Capitulón, tema aquí. Ay, no. Solamente quiero que Podemos vean empezar la otra cara, vez. solamente quiero que vean la cara, como le cambia también el tono de la voz, como le cambia todo cuando hago eso. No me Odio. dejan ser feliz. Es que Pero a odio la que gente le veas- parece chévere, No. no es que la gente comenta siempre como temón, maquinón. Ay, eso es que les Bueno, gusta, está bien. si no, no lo comentarían. No lo comenta porque les ¿Por parece qué? estresante. No. Bueno, el caso es un gran tema y es el tema de la narcocultura. Uf. ¿Qué es la narcocultura? Acá metí mi primer fact en el minuto 0.0001. A ver. La narcocultura es la influencia que tiene el narcotráfico, el negocio del narcotráfico en la sociedad, en la cultura, las exacto. estructuras sociales, en todo, todo. en la forma como nos vestimos, en la forma como hablamos, Como los gestos que pensamos. tenemos, pensamos, absolutamente todo. Y quisimos tocar este tema por una simple razón, y es que nosotras, como colombianas, Colombia es un país en donde el narcotráfico Nos ha afectado ha afectado muchísimo, ha afectado también muchísimo no solamente la economía del país y muchas cosas alrededor, la violencia y tal, sino que también ha afectado mucho la forma como nos ve el mundo. Y yo siento que esto es un problema que no solamente le afecta a los colombianos, sino en general a los países en Latinoamérica, pero vamos a hablar en específico hoy como un poco de Colombia. Bueno, digamos que, por ejemplo, la narcocultura, nosotros sabemos que varios de ustedes nos siguen, sobre todo, aquí voy a sacar, a ver, mis dotes de la memoria. Ustedes nos siguen mucho de Colombia, de México, de Perú, Chile. de Ecuador, de Chile, y todos somos países que en verdad hemos estado incluso hay gente de El Salvador, de Nicaragua, y son países que hemos estado sí o sí demasiado atravesados y afectados por el narcotráfico, y no solamente el narcotráfico per se, sino todo lo que implica y todo lo que trae el narcotráfico. Entonces, montones y montones de violencia. Además, hemos naturalizado la violencia y la normalizamos. O sea, para nosotros ya es como, ay, es que eso es usted dio papaya para que le pasara eso. O, dar papaya es como dejar las cosas fáciles para que el otro como que te te lo haga daño, buscaste, como que te lo casi. buscaste, exacto. Entonces hemos llegado a tal punto que justificamos incluso muchas conductas de violencia y muchas conductas que vienen ligadas obviamente al narcotráfico. Entonces es un tema que valía mucho la pena contar, pero más allá de parecer también un tema como súper denso que tiene todo esto, también es muy curioso empezar a ver toda la influencia que ni siquiera nosotros nos habíamos dado cuenta que ha tenido el narcotráfico y la cultura que se ha desarrollado a través del narcotráfico en nuestra vida cotidiana. Sí, porque si nos vamos a hablar del narcotráfico como políticamente hablando, creo que uno, se nos iría mucho tiempo, y dos, pues tendríamos que estudiar mucho el tema, como que vamos a hablar un poco light del tema del narcotráfico, y para refiriéndonos conocer un poquito a la narcocultura. Entonces, la narcocultura empieza, es, yo por ejemplo, puedo decir mi primer fact antes de que tú sigas. Mi primer fact del día de hoy: la narcocultura nace en 1960, o sea, acuñan el término narcocultura en 1960, cuando llegó toda esta corriente de narcotráfico a Estados Unidos, proveniente sobre todo de México y de Colombia. Ya, ahora sí. Ya. puedes hablar. Qué lindo. Entonces, la narcocultura empieza como a crear unos estereotipos, porque se llama como estereotipos, y en un artículo que yo me leí para este capítulo decía como no es mal gusto, sino que son gustos diferentes. Entonces, claro, los narcotraficantes son personas que tienen demasiado dinero, son personas que a las que les gusta ser muy ostentosas, entonces irradian bling, bling, por mostrar los carros que tienen, los caballos que tienen, las fincas que tienen, y se van creando como patrones dentro de este, digamos, negocio, sí. ¿ya? Entonces, los narcotraficantes buscaban mujeres, digamos, de bajos recursos muchas veces, y lo que hacían era operarlas. Entonces hay novelas en donde se muestran, por ejemplo, La Virgen de los Sicarios, o muchas novelas que han hecho aquí en Colombia, donde se muestran las mujeres como muy lindas, como muchas de Medellín o Antioquia, digamos, que se ve como muy centralizado ahí, que no tienen, digamos, busto o tetas o cola o lo que sea, y las someten a cirugías para que llamen la atención. Entonces, al igual que todos sus gustos, las mujeres van por el mismo lado. Van por todo el mismo grande, lado, llamativo. como grande, entonces son súper voluptuosas. Entonces, las tetas grandes, la cola grande, la cinturita súper chiquita, un poco como el estereotipo que se tiene de la mujer latina, que es como súper curvy, pues.
pero ya lleva al extremo. Entonces, pero además, algo que es muy interesante de rescatar de este punto es por qué los narcotraficantes, o sea, para entender por qué los narcotraficantes y la narcoestética un poquito y la narcocultura que se empieza a imponer es tan llamativa y tan ostentosa, es porque estas personas, en el 95% de los casos, eran personas inicialmente de muy bajos recursos. Entonces, cuando entran al negocio del narcotráfico, que es un negocio que lucra muchísimo, pues porque está muy bien pago, porque es muy peligroso y muy riesgoso y todo lo que trae detrás, pues pasan de no tener nada a tener mucho dinero muy rápido. Y entonces empiezan, ahí sí, los lujos, el exceso, el a mostrar claro, el es que más conocido nuevo rico. Nuevo rico, es que como ni siquiera tenemos de exacto, plata. como ni siquiera conocen esas dimensiones de plata, entonces empiezan como a derrochar. Entonces yo creo que podría tener seguridad de que todas las personas que están escuchándonos en este momento saben quién fue Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el narcotraficante más grande que ha tenido este país. Él era tan ostentoso que inclusive mandó a traer de África jirafas, cebras, hipopótamos, y en Medellín, la ciudad en donde él nació, en la hacienda Nápoles, estaban esos animales. Entonces en su finca tenía hipopótamos traídos de África. O sea, imagínense las dimensiones para que una persona de plata, para que esa persona pueda traer animales. Imagínense la cantidad de dinero que tenía que tener para poderlos traer. O también se dice que él tenía la capacidad, e inclusive le ofreció al gobierno pagar la deuda externa que tenía el país en ese momento. O sea, a cambio de que lo dejaran libre. A cambio de que lo dejaran libre. O sea, son cosas, son dimensiones de verdad demasiado grandes, demasiado grandes, y de ahí ya uno como que empieza a entender un poco como, claro, esta gente pasa de no tener nada a tenerlo todo, empiezan como a mostrar, a derrochar plata, entonces caballos, carros, los carros más lujosos, las mujeres más ostentosas, todo así. Y, por ejemplo, hay algo muy interesante y es, hablando también de Pablo Escobar, otro fact del día de hoy es, en la entrada de la hacienda Nápoles, que era su casa, así súper llamativa, donde estaban los hipopótamos y todo, era una avioneta, en el arco estaba la avioneta, que era la primera la avioneta con la que él logró su primer cargamento exitoso de cocaína al exterior. Entonces esa fue o sea, por eso la tenían ahí. Y los hipopótamos, esto lo escuché, no sé qué tan verídico sea, pero en parte los tenían solamente porque fueran exóticos, pero los hipopótamos son supremamente peligrosos para los seres humanos, son muy agresivos y muy sádicos literalmente. Entonces dicen, eso es una leyenda urbana, que algunas de las personas que Pablo Escobar mandaba a desaparecer las terminaban era en boca de los hipopótamos. Sí. Ay, no. O sea, es un tema es que el tema del narcotráfico, interesante. sí, es demasiado interesante. Deberíamos profundizarlo un poco más si les gusta, pero sí, esto tiene demasiada violencia atrás. O sea, uno solo logra ver un poquito, pero en realidad es demasiado fuerte. Y digamos que este también es un tema que se sale un poquito de la línea de los que nosotros normalmente trabajamos, pero es un tema que sobre todo con ustedes, que nuestra audiencia es muy latina, es algo que llama mucho la atención, porque nosotros mismos nos hemos encargado de manera consciente o inconsciente de seguir replicando muchas cosas de la narcocultura que hoy en día, si lo pensamos, no deberíamos en algunas cosas. Entonces les voy a decir, por ejemplo, ¿qué pasa? Porque se empieza a volver una cultura y la aceptan, no solamente porque hubiera muchos narcotraficantes, sino porque la gente los empieza a admirar. Entonces empieza a pasar esto de es esa persona que yo aspiro a ser porque yo soy pobre y él era pobre como yo y él llegó a donde está, y además ellos lo que hacían era que eran muy malos, o sea, hoy en día también son muy malos con el gobierno y con la policía y con lo que sea, pero muy buenos con el pueblo. Entonces la gente los empieza a admirar y los empieza a idolatrar, y todo esto resulta en una influencia grandísima en muchas áreas. Entonces, por ejemplo, lo de los animales exóticos que tú decías, pero también en la música y en la literatura y también en la televisión, que aquí sí es donde se expande este tema muchísimo. Y es, por ejemplo, ya empieza a ser más global, ya hay series de narcotraficantes, y ahí yo creo que empieza un poco como a ser visible para el mundo la situación del narcotráfico en Latinoamérica y en Colombia, pues sobre todo. Y ahí es cuando uno llega, por ejemplo, a los países no sé, europeos, o llega a Estados Unidos o cualquier lado, y las personas de una vez uno dice que es colombiano, y inclusive a veces el referente ni siquiera es
James Rodríguez o Shakira, Shakira o Juanes o J J Balvin, sino que es Pablo Escobar. Lo Y ahí, primero que te dicen. o tienen camisetas de Pablo Escobar, entonces es como se vuelven ídolos. Sí, Entonces, pero yo te tengo una propuesta. ¿Por qué no? Antes de seguir de este tema, que además quiero decir unas cosas demasiado interesantes que traigo el día de hoy, nos vamos primero al hotspot y volvemos. bueno, yo para mi hotspot te tengo una pregunta. A ver, Quiero se que rió? me digas. Qué miedo cuando se ríe antes de decirme el hotspot. No. Hashtag no, miedo. quiero que me digas, es que no sé cómo plantear esta pregunta, pero quiero que tú me digas si hay algo de tu cuerpo que tú crees que cumpla con los estereotipos de la narcocultura. ¡Qué Y si no, Y si no, ¿qué no? y si no, que no, sino ¿Qué me tendría si que tú- hacer para cumplir con los estereotipos? Ya. Ok, hay algo, sí hablamos de que los estereotipos de la mujer dentro de toda esta ola del narcotráfico son muy voluptuosos. Yo podría cumplirlo única y exclusivamente en la parte de la cola y la cadera, porque pues yo soy caderona y tengo cola, entonces en ese lado podría ser, pero se sentirían muy decepcionados de mi parte delantera. Porque ahí sí me tocaría ponerme unos flotadores mucho más grandes, por ahí un doble D, porque yo soy como menos A, entonces ahí decepcionaría mucho a los A mi narcotraficante. al que me quiera pagar las cirugías. Eso por un lado. Creo que también tendría que ponerme extensiones, que es un ¿Extensiones de poquito qué? extensiones de pelo, porque ellos utilizaban, o sea, les gustaba mucho también las mujeres con pelo así súper Sí. ostentoso, mono, Súper me lo tendría liso. que pintar súper mono también, y seguramente cirugías estéticas en la cara también, porque ¿Tú crees? mira, aquí entonces les voy a entrar yo de una vez a contar un poquito de ese tema, y era la estética ya como física. Pasó que los narcotraficantes, por ejemplo acá en Colombia, empezaron a tener mucha influencia porque pasaban mucha plata en los certámenes de belleza. Entonces ellos pagaban las cirugías de las señoritas Colombia, de las reinas, por ejemplo, locales, y a cambio de eso, obviamente, ellas pues eran una más de su colección De mujeres. de mujeres. Y eso ha hecho pues que en Colombia los estereotipos, y hace poquito lo hablaba con mi profesor de portugués, que acuérdense que si quieren aprender portugués nos piden la página y se las damos por nuestras redes sociales y ahí les mandamos un código de descuento que de verdad es súper recomendado, y hablamos de estos estereotipos y él me contaba cómo las mujeres, él se impresionó mucho que en Colombia las mujeres son muy lindas pero son muy operadas. Y es que está mucho esta cultura, y sobre todo pasa en toda la región donde más influencia el narcotráfico hubo, lo que es Antioquia. Lo que es Antioquia, por ejemplo, en Cali también mucho. Medellín todavía es la está ciudad muy más. marcado, Ajá, es que que tú es tienes que impresionante. tener tetas. O sea, perdón que la expresión, pero tú de mujer, entonces el 90, yo me atrevería a decir que el 70% de las paisas, que por lo menos yo conozco todas, tienen en su cabeza el referente de que deben tener un busto súper grande para ser bonitas y ser llamativas, porque esa es la estética que se marcó allá. Y los Sí. hombres son así del cinturón Yo acá de tengo un fact. carriel y... Yo acá tengo un fact. Pero siento que eso igual ha bajado mucho, ¿sabes? Ajá. No tanto, pero igual sí. Digo, como en los manes, como Mm. con el carril y eso. Pero Colombia está dentro del top 10 de los países con más cirugías estéticas en el mundo, y está como el número 1 teniendo en cuenta la relación poblacional. ¿Qué O sea, va? somos el país con No. mayor número de cirugías. ¿Por qué crees que en Estados Unidos la gente, de hecho, muchas personas en Estados Unidos, de Europa, se vienen para Colombia a hacerse las cirugías estéticas porque es mucho más barato? Y no solo mucho Wow. más barato, sino que son mucho mejores los médicos. O sea, como que Pucha. son más experimentados que en muchas otras partes del Wow. mundo. Pero espérame, antes de seguir, entonces ya hablamos de esto, lo de la estética, te tengo yo mi hotspot, no podemos olvidar el mío. Mi ¿Verdad? hotspot es demasiado divertido, y es, A como ver. estábamos diciendo, que la narcocultura también es toda esta influencia en muchas cosas, en una que también ha tenido mucha influencia es en el lenguaje. Y nosotros hoy en día utilizamos demasiadas expresiones que vienen de este mundo del narcotráfico y no nos Dame un damos ejemplo. cuenta. Te voy a decir la primera, gonorrea. Cuando hablan de como, ay, ese gonorrea, que es horrible. Y eso esa está expresión. implícito en la música. Ajá, que ese es otro tema que queremos desarrollar ahorita un tilín adelante, que esta señorita O trajo a sea, colación. ¿tú crees que NEA viene de eso? Sí, pues obvio, Gonorrea, nea. Sí. O sea, todo eso viene de ahí.
Pero entonces mi hotspot es que yo te voy a decir unos términos que son 100% ligados a la narcocultura y tú me vas a decir qué crees que significan. Hay algunos que ya vas a saber y otros tal vez no. Entonces, ¿qué significa coronar la vuelta? Que les llegó el cargamento. O sea, que listo. Lo lograron. Bien, que lo lograron. Camellar. Trabajar. Pero tú sabes que camellos eran las personas que normalmente hacían el contrabando. Entonces, muchísimo porque ahora camellar es trabajar, pero antes era trabajar en el contrabando. Sí. Dar piso. Lo mataron. Muy bien. Yo Siguiente. soy narcotraficante. Sí, aquí fue como... camiseta verde. Uy, no. Marihuana. La marihuana le decían camiseta verde como para que no tuvieran problemas con la policía. Boletear. Como dar papaya, como, no, boletear es como mostrarse, como, no Sí, sé como cómo vender, venderse, como uy, no sé sí. qué. Eso hoy en día, entonces miren la influencia. Hoy en día es esto como boletear a alguien, es como yo aquí he boleteado muchas veces a Juliana cuando la pongo al paredón de Sí, cosas. exacto, es como, uy, me boleteó. Ajá, pero inicialmente con todo esto del narcotráfico, boletear era amenazar de muerte a alguien. Como vaya y me boletea ese man, boletear era amenazarlo. Wow. Y el último, pintura blanca. Bueno, y si quieres terminar de escuchar este episodio, te invitamos a que vayas a cualquiera de las aplicaciones gratuitas para escuchar podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o Deezer. Pero antes de irte, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo.